Hoy os traemos una guía sobre el calentamiento en el fútbol base y en el fútbol de rendimiento. Todas las sesiones tienen un calentamiento. Si quieres saber cómo dice la ciencia que debes aplicarlo con tu equipo, entonces esta guía con material audiovisual creada por Xavi Aguilar es lo que estás buscando. Te dejo el link en la cajita de descripción donde podrás ver de manera detallada los contenidos de esta maravillosa guía. Y recuerda que si quieres patrocinar algún episodio, puedes enviar un email a futbolbase10@gmail.com. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. Hoy tenemos con nosotros a Ilie Oleart. Un invitado muy especial que nos va a hablar sobre todo de las diferencias entre el fútbol formativo en Inglaterra y en España, pero también trataremos otros temas de los que Ilie nos va a informar muchísimo y vamos a aprender un montón con él. Muchas gracias, Ilie, por estar con nosotros. Un placer, Antón, estar con vosotros. Para quien no te conozca, aunque bueno, eres una persona muy conocida por el tema de la media inglesa, es el creador de la media inglesa, pero para quien no te conozca, ¿quién dirías que es Ilie Oleart? Bueno, yo básicamente era una persona con una marcada vocación como periodista, pero luego la vida me llevó por otros derroteros y acabé trabajando en muchas áreas diferentes del fútbol durante muchos años, hasta que cuando tenía 35 o 36 creé la media inglesa, que es un medio dedicado al fútbol inglés en español y bueno, y de esto vivo a día de hoy, llevo más de 10 años con la media inglesa. Me consta, porque lo has comentado en alguno de tus vídeos, de los cuales yo soy un seguidor fiel, me consta que eres entrenador nacional de fútbol. Me gustaría preguntarte un poco cómo nace ese interés por entrenar y cómo son tus inicios en el mundo de los banquillos. Bueno, a mí la verdad es que siempre me entusiasmó el fútbol desde todos los prismas, ¿no? Entonces, yo tenía esa vocación como periodista, pero como digo, pues la vida me llevó por otros caminos y acabé ejerciendo como director general de un club de segunda división en México. Estando ahí, me di cuenta de que era difícil trabajar como director general y digamos, lidiar con los directores deportivos y con los entrenadores sin tener un muy buen conocimiento del fútbol, ¿no? Porque, digamos que de alguna forma era fácil que te engañaran, ¿no? Por decirlo de una forma más formal, digamos que debía tener unos conocimientos a la altura de ellos para poder encontrar un terreno común, ¿no? del que hablar. Entonces, cuando volví a España en 2010, 2011, pensé que era buena idea sacarme el título de entrenador. Tampoco no tenía la idea de dedicarme a ser entrenador, pero pensé que sería interesante tener esos conocimientos. Y la verdad es que me gustó mucho. Empecé con el primer nivel, pensé, bueno, pues voy a ver un poco en qué consiste. Hice el primer nivel, me metí a entrenar y me gustó tanto que acabé sacándome el título nacional de entrenador y entrenando en fútbol base durante más de 10 años. Estuve entrenando en cadete, división de honor, entrené en todas las categorías máximas o submáximas, en todas las categorías de edad, y la verdad es que es algo que tuve que dejar porque la media inglesa hay un punto que me absorbía tanto que no podía seguir, pero es algo que añoro muchísimo, muchísimo. No tanto la competición y los partidos, realmente añoro entrenar. O sea, me gusta entrenar a chicos. Eso es lo que realmente añoro un montón y confío en que algún día, lo que pasa es que el tiempo pasa y yo me voy haciendo mayor y me voy desactualizando. Y en el mundo de los entrenadores, si te desactualizas, estás muerto, porque cada año hay novedades, ¿no? Entonces, yo intento mantenerme actualizado, pero es muy difícil. Entonces, si estoy mucho más tiempo sin entrenar, me temo que ya va a ser imposible volver. Bueno, seguro que siempre hay tiempo, aunque sea para coger unos benjamines o unos alevines, Sí. para quitarte ese mono de entrenar, seguro que siempre hay tiempo. Nos comentabas ahora de que estuviste director general en un club de segunda mexicana. Iniciándonos ya un poco en el tema del podcast, que es el fútbol base, fútbol formativo, me gustaría preguntarte un poco cuál era la relación que tenías tú con el fútbol formativo de tu club. Bueno, yo como director general, lógicamente, mis responsabilidades abarcaban todo el club, ¿no? Digamos que abarcaban desde la organización interna, la parte comercial y de marketing, la parte, por supuesto, financiera. Al final, un club es muy difícil que sea sostenible, entonces buena parte de mi tiempo se dedicaba a la obtención de ingresos, por supuesto, a la relación con instituciones y con otras empresas y desarrollo de partnerships y demás. Y, por supuesto, había una parte de responsabilidad de la parte deportiva, ¿no? Nosotros durante mucho tiempo no tuvimos director deportivo, un poco como sucede en Inglaterra. No tuvimos director deportivo, con lo cual, digamos que yo tenía que ejercer yo era el interlocutor directo del entrenador. Luego, durante un tiempo tuvimos un director deportivo, entonces digamos que se metió una persona en medio, pero al final luego
era una estructura pequeña, con lo cual, digamos que estábamos reunidos siempre los tres, ¿no? Digamos, el entrenador, el director deportivo y yo, porque al final, pues, yo era el que les decía que sí o que no al dinero, con lo cual, al final, todas sus ideas podían estar muy bien, pero si yo les decía que no había dinero para renovar un contrato o para fichar a un jugador, pues, digamos que no había dirección deportiva. Y entonces, yo cuando llegué, una de las cosas que me llamó la atención de ese proyecto es que había un componente de emprendeduría muy fuerte, porque era un club que estaba empezando. Era un club muy joven, que acababa de nacer. Entonces, digamos que estaba todo por hacer y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo llegué no había prácticamente nada. Había un primer equipo que competía en segunda división y había un equipo por debajo que estaba compitiendo en lo que entonces se llamaba segunda división. En el fútbol mexicano el nombre de las categorías cambia prácticamente cada año, ¿vale? Entonces, para que la gente lo entienda, había la primera división, que es la primera división donde juegan los Pumas, el América, las Chivas y demás. Estaba la segunda división, donde estábamos nosotros, y luego un tercer escalón donde también teníamos un equipo compitiendo. En México las categorías van por edad, ¿vale? Entonces, en primera división puede competir quien sea, y hasta extranjeros. En el escalón de debajo ya hay límites de edad, es decir, que ya has de usar un mínimo de tantos sub-23, de tantos minutos, de tal no sé qué. Más abajo ya los límites son más duros, ¿no? Entonces, digamos que ya es sub-18 y a medida que vas bajando las categorías, digamos que no es por el nivel de los jugadores, es por las edades, ¿vale? Con lo cual hay un problema muy grave que es el tema de que se pierden muchos elementos por el camino. Digamos que el fútbol mexicano no permite los jugadores que destacan tarde, porque para entonces ya los han expulsado del sistema. Es decir, si tú tienes 19 años y ya no tienes hueco en tercera, estás fuera del sistema. Ya no puedes jugar a fútbol en México federado. Estás fuera. Entonces, ese era uno de los grandes problemas que había en el fútbol mexicano, ¿no? Y que sigue existiendo, de hecho. Pero yo, en todo caso, eso, digamos que iba más allá de mi responsabilidad, que era básicamente crear nuestra estructura deportiva. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue pues ir desarrollando hacia abajo, ¿no? En realidad, lo lógico en un club es empezar desde abajo hacia arriba, ¿no? Nosotros aquí, yo me encontré con un primer equipo y, digamos, con un filial. Y yo tuve que crear la estructura hacia abajo. Entonces, lo que hicimos fue ir creando equipos hacia abajo, es decir, teníamos lo que entonces se llama la primera A, que es la segunda división, que sería el tercer escalón. Entonces, creamos una tercera división y creamos la escuela de fútbol. Creamos la escuela de fútbol porque no había nada en esa zona, ¿no? Y además es una zona muy futbolera. Bueno, todo México es muy futbolero, ¿no? Pero es una zona donde había un núcleo de población importante y gran afición por el fútbol, ¿no? Entonces, pues creamos la escuela de fútbol y a medida, claro, imagínate, al principio pues teníamos 5 niños, luego 10 niños, luego 15. Entonces, digamos que no nos daba ni siquiera para crear equipos ahí va todo por subalgo, ¿no? O sea, no es como aquí Alevín, Benjamín, yo tenía en mente esa estructura, pero al final es sub-10, sub-11, sub-12, sub-13. Entonces, a medida que fueron llegando niños, pues fuimos creando, ¿no? Fuimos creando varios equipos, ¿no? Luego incluso llegamos a un acuerdo para tener un equipo femenil, que dicen en México, ¿no? Que también era otra de mis obsesiones, ¿no? Al final yo lo que quería era una estructura deportiva completa, ¿no? Es decir, que un futbolista que entrara en la escuela tuviera la posibilidad, luego es muy difícil, ¿no? Pero que existiera al menos la posibilidad, por remota que fuera, de que un niño entrara con 5 años y acabara jugando en el primer equipo, ¿no? Esta era un poco mi idea. Lo que pasa es que, por supuesto, esto requiere una generación, ¿no? Esto requiere un trabajo de 10, de 20 años, ¿no? De 20 años al menos. Y yo no me quedé tanto tiempo y, bueno, al final el proyecto pues acabó cayendo. Años más tarde, no tuve responsabilidad, años más tarde de que yo me fuera. Y entonces, básicamente, lo que hice fue eso, fue ir captando. Lo que pasa es que era muy difícil porque, claro, tú cuando vas a trabajar a otro país tienes que conocer la cultura, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya había unas escuelas muy establecidas. Luego, los equipos de primera división, los grandes, tienen un nombre muy fuerte por todo México. Entonces, había una escuela de América, había una escuela de Chivas, había una escuela de tal. Y digamos que nosotros luchar siendo un equipo de segunda división contra esas escuelas era muy difícil, ¿no? Una de las cosas que hicimos, recuerdo, para captar niños era que los jugadores del primer equipo o al menos los del filial eran entrenadores, ¿no? De forma que al menos había esa conexión, ¿no? Y digamos el niño podía ver que es que el chico que me entrena luego puede ir a verle jugar, ¿no? Puede ir a verle jugar en el estadio los partidos, ¿no? Pero la verdad es que fue muy complicado además porque luego, si quieres, si hablamos del fútbol base en México, podemos hablar de eso, pero la preparación técnica, táctica, era muy baja, ¿no? Entonces, digamos que conseguir entrenadores buenos era prácticamente labor imposible. O sea, tienes que conseguir a chicos que tuvieran buena voluntad y enseñarles, ¿no? Pero realmente era muy difícil. Así que, básicamente, mi labor en cuanto a
estructura deportiva fue esa, fue crear pues toda una estructura deportiva de arriba hacia abajo. Claro, porque me llama la atención un club, en teoría, pues profesional, porque al final está en segunda división mexicana, y que me estás diciendo que los entrenadores que usabais en vuestros benjamines, por extrapolar el nombre a España, a Levines y demás, eran los jugadores del filial o incluso del primer equipo, cuando sabemos que no necesariamente el ser futbolista profesional te capacita para o te da la formación suficiente como para poder ser partícipe de que un niño o una niña pues se inicie en la actividad deportiva, en este caso en el fútbol. Entonces sí me llama la atención esa parte, incluso que los propios futbolistas aceptasen ese rol. Bueno, al final, en el tema del filial, por ejemplo, había una cosa, que es que un club de fútbol, esto la gente, claro, ve al Madrid y al Barça y no se da cuenta, pero en general un club de fútbol es un negocio ruinoso, es un negocio ruinoso, es un negocio donde normalmente se pierde dinero, ¿no? Entonces tú tienes que intentar los gastos, limitarlos al máximo, exprimir los ingresos como puedas. Entonces una de las cosas que hacíamos, por ejemplo, con el caso de los chicos del filial es, hey, si quieres que te pague un poquito más, pues trabajas en la escuela, ¿no? Y entonces al final era una forma en que nosotros, digamos, financieramente tenía sentido para nosotros y para ellos también, ¿no? Es decir, un chico que iba a ganar, qué sé yo, pues 1.000 pesos, pues te pago 1.200 y los días que entrenas con el equipo, pues luego te vas a la escuela y estás una hora con los niños, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros era un gasto relativamente pequeño y a ellos les complementaba un poco el sueldo, ¿no? Entonces, digamos que también había un motivo financiero. Y luego te digo, es que no había entrenadores, o sea, no había entrenadores. La formación de entrenadores en México es lamentable. Es decir, yo recuerdo, claro, esto tiene que ver ya mucho con la cultura que impera en México, pero a mí me ofrecieron el título de entrenador pagando, sin hacer nada. Es decir, el que era director de la escuela de entrenadores en la zona en aquella época, cuyo nombre no diré, por supuesto, me dijo, oye, ¿tú quieres el título de entrenador? Dame 3.000 pesos y te lo doy. Y así funcionaba. Y en alguna ocasión me invitaron al curso de entrenadores que se daba en México y no les enseñaban nada. O sea, realmente el nivel de aprendizaje era lamentable. Yo recuerdo haber ido, digamos, a la presentación del trabajo de fin de grado, por encontrar el símil en España, y era básicamente una charla, fingías que dabas una charla a tus jugadores y básicamente pintabas 4 dibujos. Bueno, chavales, vamos a jugar 4-3-3. Venga, a tope. Venga, tú, Paquito, tú aquí, acuérdate del lateral izquierdo, tal, no sé qué, y ya está, venga, aprobado, fuera. Ya estaba, título nacional de entrenador en México. Y claro, digamos que el nivel de formación era lamentable. O sea, aquí en España muchas veces nos quejamos, pero al menos, recuerdo que hasta tenías asignaturas aquí, al menos en el tercer nivel, tienes gente buena que te viene a formar de juego colectivo, tienes gente buena que te viene a formar sobre el tema de lesiones, por ejemplo, ¿no? Y que te enseña temas de propiocepción, de no sé qué, de tal, de no sé qué, gente realmente muy buena. Te enseñan incluso herramientas de software, incluso había asignaturas de inglés en mi época, en el curso de entrenador, por si te tenías que ir fuera, era muy básico, pero al menos ahí estaba, ¿no? Digamos que tenías unas asignaturas que estaban bien y había gente muy buena. Yo recuerdo que tuve, en el título tuve a Pep Segura, por ejemplo, tuve a Pep Segura dándome clase y he tenido muchas charlas con Joan Vilá, que era director de metodología del Barça durante muchos años. Es decir, que yo he tenido, o sea, digamos que había gente muy buena que venía a hablarte, ¿no? Y en México, pues el nivel de formación de los entrenadores era malísimo, malísimo. Y eso, claro, luego el drama es que eso se traslada a los niños, ¿no? Es decir, yo años más tarde, ya con el título de entrenador, volví a México al club, ¿no? Y con 10 años de experiencia entrenando en fútbol base en un club bastante puntero y con el título nacional de entrenador, fui a ver entrenamientos, ¿no? Entrenamientos supuestamente de gente muy top. Y básicamente hacían circuitos físicos. Es decir, no es que no tocaran el balón, es que el balón se tocaba de una forma totalmente descontextualizada. Un entrenamiento de hora y media, el entrenador, vamos, venga, a tope. Y era un circuito que saltabas, hacías no sé qué, nada que ver con el fútbol y de repente en un rincón uno te tiraba un balón y lo tocabas así. O sea, un entrenamiento que no tenía ningún sentido, que a mí me chocó. Que dije, ¿cómo se puede estar entrenando en 2000, no sé si era 2018, 2019 en la época? ¿Cómo se puede estar entrenando todavía así? Un tipo que es considerado como bastante innovador y un tipo que es muy bueno entrenando. O sea, de verdad que el entrenamiento fue paupérrimo y me dije, no puede ser, tienes esa mala suerte. Y entonces me quedé un par de días más
Y lo mismo, lo mismo. Entonces, creo que hay muchos rincones del mundo donde se sigue haciendo demasiado énfasis en el físico aislado, ¿no? El físico aislado no tiene ningún sentido. ¿Tú qué quieres entrenar? ¿Tú quieres entrenar a un atleta para correr un maratón o quieres entrenar a un futbolista? Bueno, si quieres entrenar a un futbolista, haz un ejercicio que tenga los requerimientos físicos que tú quieres, pero aplicado ya no solo al fútbol, aplicado incluso a tu sistema de juego y a tu modelo de juego. Es decir, hey, no puedes hacer este ejercicio con esta intensidad física, con un ejercicio en el cual esté tu modelo de juego y esté el balón todo el rato implicado, porque luego en el campo de fútbol no van a saltar al caballete y ni van a hacer abdominales. Luego lo que van a hacer es correr y hacer sprints y ejercicios y acciones explosivas en un determinado número cada X minutos. Tú tienes que replicar eso, ¿no? No hacer cosas totalmente descontextualizadas, que es lo que pasaba en México. Sí, sí, totalmente. Es cierto que aquí en España vemos de vez en cuando ese tipo de cosas, pero es verdad también que a ese tipo de entrenadores quizás no los tenemos catalogados como los innovadores o como los buenos de la zona. Entonces, la verdad que sí que choca que me digas que, bueno, los entrenadores que estaban pues un poco vistos como los innovadores o los top de México, que te encontrabas allí haciendo ese tipo de entrenamientos. Me gustaría preguntarte un poco también cómo era el sistema de filiales en México, porque luego hablaremos un poco cómo es en Inglaterra, las diferencias entre Inglaterra y España, pero me llama la atención, por desconocimiento, cómo es el sistema de filiales en México. Bueno, es como te contaba antes, en mi época lo que había era, digamos, tomemos por ejemplo un club como un club bueno en formación como Chivas o como Pumas, ¿no? Por ejemplo, que son clubes de primera división. Entonces ellos lo que tienen es un equipo en cada división, ¿vale? O sea, en realidad la estructura es súper sencilla. Lo que tienen es el primer equipo en la Liga MX, ¿vale? Tienen un filial en la categoría de abajo. Normalmente así era. Ahora la categoría de abajo es una porquería y entonces no hay ascensos ni descensos, entonces básicamente lo único que hacen ahí es ceder jugadores. Pero en la época sí que tenían, muchos de ellos, tenían un filial en segunda división, ¿vale? Entonces lo único que hacían en México se compran las franquicias, entonces digamos que no consiste en ascender ni no ascender, da igual, lo compraban, ¿no? Entonces digamos que, por ejemplo, Cruz Azul en mi época, ¿no? Cruz Azul tenía un equipo en la Liga MX, en la segunda división tenía Cruz Azul Jaso, que es el sitio donde están, entonces tenían ahí, en el siguiente nivel, que en mi época era segunda división, el tercer nivel, tenían ahí un equipo, ¿no? Tenían ahí un equipo. En el siguiente nivel, que se llama tercera división, que en realidad el cuarto nivel, tenían otro equipo y a partir de ahí ya tenían la escuela, ¿no? A partir de ahí ya tenían la escuela que competía normalmente en torneos organizados pues a nivel nacional, a nivel internacional. En algunas zonas del país había alguna liga, pero ya no había niveles nacionales, ¿no? Digamos que a partir de esa tercera división, ya a partir de ahí se pasaba a zona regional y ahí cada uno se arreglaba como podía, ¿no? Y básicamente así funcionaba, Es decir, digamos que la trayectoria de un futbolista que entraba en Pumas, siendo pequeño, entraba en Pumitas, que era la escuela. Yo conozco bien el caso de Pumas porque nosotros durante una época éramos filiales de ellos y conozco muy bien la estructura de Pumas, también conozco muy bien la de Chivas porque también trabajamos con ellos, pero entraba en Pumitas, que era la escuela, entonces ibas subiendo, hasta que, pum, dabas el salto ahí al equipo de tercera división, ¿no? Que ya te digo que ahí había un límite, ¿no? De edad, ¿no? Entonces, cuando llegabas al límite de edad, pam, saltabas al equipo de segunda división, pam, saltabas al filial, pam, saltabas o no al primer equipo, ¿no? Entonces, digamos que los futbolistas profesionales en México al final se van quedando entre la Liga MX o la segunda división, ¿no? Los futbolistas profesionales solo tienen esa franja, no existe una segunda B como en España o como en Inglaterra, que hay millones de divisiones donde los futbolistas pueden ganarse la vida, ¿no? Y solo había dos a partir de que ya eres mayor, ¿no? Entonces, básicamente, la estructura de estos equipos era tan sencilla como esta. Tenían un equipo en cada nivel, pam, 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 y eso era todo, ¿no? Y básicamente, pues, iban ahí subiendo como sucede en España. Vamos ya a cruzar el charco, vamos ya para Europa. Claro, tú eres experto en la liga inglesa por ser el creador de la media inglesa y demás. ¿Cuáles son las grandes diferencias que hay entre el sistema de filiales de Inglaterra y de España? Y sobre todo, ¿cuáles son los motivos para que existan esas diferencias tan grandes? Es decir, ¿cuál es el punto de vista que hay en Inglaterra que dice, pues yo creo que este es el mejor modelo, por lo tanto vamos a implementarlo? ¿Y por qué, en teoría, con un objetivo
similar, que es al final de intentar desarrollar el mayor número de jugadores posibles, en España se opta por un modelo totalmente distinto. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Bueno, este es un debate súper interesante. Este es un debate súper interesante porque Inglaterra y España tienen modelos totalmente opuestos, pero lo realmente interesante aquí es que los españoles quieren aplicar el modelo inglés y los ingleses quieren aplicar el modelo español. Esto es lo interesante, ¿vale? Es decir, cada uno quiere copiar el modelo del otro, pero al otro no le gusta su propio modelo, ¿vale? Entonces, vamos a explicarlo brevemente. En Inglaterra, ¿qué hay? En Inglaterra hay una enorme tradición. Y además es un país culturalmente muy apegado, muy conservador en cuanto a tradiciones, ¿no? Es decir, existe una tradición y la tradición no se puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que en Inglaterra pues es donde nace el fútbol y nacen los clubes. Los clubes más antiguos del mundo están en Inglaterra. Entonces, tienes, pues no sé qué te diré, tendrás 100, 200 clubes que, bueno, posiblemente más, que tienen más de 100 años de historia, ¿no? Entonces, digamos que hay un enorme bagaje histórico en los clubes. Entonces, cuando se empiezan a crear los filiales, ya existe una enorme red de clubes, ¿no? Entonces, digamos que los filiales jamás se plantea la posibilidad de que compitan con los clubes, ¿no? Es decir, hay una enorme red de clubes que compiten entre ellos y se empiezan a crear filiales y estructuras deportivas, ¿no? De fútbol base de los equipos, ¿no? Que funcionan por su parte, ¿no? Por su cuenta. En España, ¿qué pasó? En España pasó que los filiales se introdujeron en el fútbol profesional, ¿no? Es decir, el Barça B, el Castilla, pues todos los filiales de los equipos de primera división compiten en el fútbol profesional, ¿no? Entonces, esto en Inglaterra no sucede. Los filiales, el equipo sub-23 del Chelsea o del West Ham o del que sea, no compiten en el fútbol profesional. Entonces, hace unos años la federación, llegó un nuevo presidente y dijo, oye, tenemos que analizar qué pasa. ¿Qué pasa para que la selección, para que tengamos la liga más potente del mundo, la Premier League, y en cambio la selección fracase constantemente? Vamos a analizar qué pasa. ¿Qué pasa con los futbolistas ingleses? Y el resultado de ese estudio descubrió lo que ellos llamaron el agujero negro de los 18 a los 21. Descubrieron que la formación de los futbolistas ingleses iba muy bien hasta llegar a los 18. Pero a los 18 caían en una especie de agujero negro en el cual no jugaban, jugaban a un nivel competitivo muy bajo y se perdían. Esos futbolistas se perdían. ¿Por qué sucede esto? El futbolista inglés, tomemos el ejemplo del Chelsea, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los clubes que en los últimos 10 años ha sido mejor en formación, ¿no? Tú en el Chelsea empiezas a crecer, ¿no? Eres, digamos, Dominic Solanke, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Eres Dominic Solanke, entonces en los grupos de edad del Chelsea siempre estás por encima de tus grupos de edad, vas muy bien, vas muy bien. Llegas a los 18, no hay hueco en el primer equipo, pero el sub-23 no es competitivo, porque luego lo haremos, pero el Chelsea sub-23 juega la Premier sub-23, ¿vale? Entonces, esa liga no es competitiva, porque no asciendes ni desciendes a ningún sitio, digamos que no hay ninguna competitividad, ¿vale? No es real. Y juegas con otros chicos, ¿no? No estás jugando con profesionales. Entonces, los clubes con los jugadores buenos que dicen, hey, Chelsea sub-23 no puede jugar este chico. Empieza el carrusel de cesiones. Y ahí ya depende cómo te vaya, ¿no? Eres Dominic Solanke, apuntabas muy alto, ganas la UEFA Youth League, pero acabas cedido en el Vitesse, acabas cedido en segunda división, acabas cedido aquí, te pierdes. Y ahora actualmente Dominic Solanke, que estaba llamado a ser la gran estrella de su generación, pues está jugando en el Bournemouth en segunda división, ¿vale? ¿Cuáles son los chicos que triunfan? Los únicos. Los que saltan directamente al primer equipo. Pero para eso es de ser muy bueno y hay 4, ¿vale? Harry Kane, por ejemplo, que Harry Kane estuvo cedido, estuvo cedido en el Leicester, estuvo cedido en el Millwall, estuvo cedido en el Leyton Orient, pero llegó un momento en que alguien confió en él, que fue Mauricio Pochettino, primer equipo, empezó a marcar goles, ahí se quedó. ¿Quién sabe lo que hubiera sido de él si no hubieran confiado en él? Otro ejemplo positivo, Mason Mount. Mason Mount era tan bueno que Lampard, el Chelsea lo cedió al Derby County. En el Derby County coincidió con Lampard. Cuando Lampard nombra primer entrenador, se lleva a Mason Mount. Y como lo conoce, dice, te pongo. Y resulta que Mason Mount es buenísimo. Y ahora llega Thomas Tuchel y se da cuenta que es buenísimo. Pero por 2 ejemplos positivos, que son ellos, hay centenares de futbolistas que se pierden. Centenares. Se pierden. Llega un punto en que con 18, no me da para el primer equipo, empiezo el carrusel de cesiones. Y ahí depende, porque además las cesiones en Inglaterra pueden ser de 2 meses, que no sirve para nada, con otro estilo de fútbol, con otro entrenador, en una división que no es la tuya. Muchas veces ni juegan.
¿no? Es, hey, cededme a este, vale, ve, lo tengo en el banquillo. Y ese chico pierde el tiempo. Entonces, de los 18 a los 21, la mayor parte de los futbolistas ingleses pierden el tiempo. ¿Por qué el fútbol español? Uno de los motivos por los cuales el fútbol español ha sido muy exitoso en los últimos años es por el sistema de filiales, porque compiten profesionalmente. Entonces, el chico del Barça que está en el juvenil A, salta al Barça B. Y el Barça B ya estás compitiendo profesionalmente. Y lo estás haciendo con el mismo modelo de juego con el que venías jugando en el juvenil, pero en un entorno profesional y en el mismo club, ¿no? Entonces, digamos que ahí tienes una carrera, una carrera en fútbol base mucho más evidente, ¿no? Mucho más evidente. Haces todas las infantil, cadete, juvenil, pasas ya al filial y ya estás en fútbol profesional, ya estás. Y entonces ahí, ¿la harás en el primer equipo o no? Pero te puedes ir a otro club profesional de la misma división. Esto en Inglaterra no pasa y los jugadores se pierden, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay gente en España que está abogando por copiar el sistema inglés y decir, no, los filiales quitémoslos, que no compitan porque la competitividad es mala y tal, no sé qué, que jueguen en la liga de filiales. Y en Inglaterra hace muchos años que la FA está haciendo esfuerzos por decir, por favor, metamos a los filiales en el fútbol profesional, es la clave del éxito. De hecho, la FA presionó, su plan era el siguiente, era una locura. Por supuesto, no se pudo hacer porque la FA quería, pero ningún club apostó por eso. ¿Su plan cuál era? Meter a los filiales en una división nueva entre cuarta y quinta, ¿no? Entonces, digamos que esa nueva división se haría con los 10 mejores de quinta y le metemos a 10 filiales, ¿no? De forma que, claro, de repente la mitad baja de quinta división se encontraba en sexta división sin haber descendido, ¿no? Con lo cual, lógicamente, ningún club votó a favor y la FA lo único que consiguió fue una cosa que no ha servido absolutamente para nada, que es que el FA Trophy, que es un trofeo que juegan los equipos profesionales de divisiones más bajas, meter ahí los filiales. Entonces ahora en el FA Trophy hay una fase de grupos donde te encuentras equipos profesionales de tercera y cuarta división más filiales, pero no sirve para nada, porque los clubes profesionales alinean a los suplentes y para los filiales no les sirve para nada. Al final, sus 5 partidos al año no sirve para nada. Es lo único que consiguió la FA. Entonces ahora hay una situación curiosa, que es que los españoles quieren copiar el modelo inglés y los ingleses quieren copiar el modelo español. A mí, si me preguntas, creo que para el fútbol en general de un país es mejor el sistema inglés. Ahora, si hablamos de formación de futbolistas y de trayectoria de futbolistas de fútbol base, es mejor el sistema español. Claro, porque por partes, ¿no? El sistema inglés no solo, por lo que tú comentas, dificulta que ciertas estrellas lleguen, o posibles o potenciales estrellas lleguen a serlo, sino que incluso para la propia liga, lo que es la Premier League, le puede incluso puede estar fomentando la fuga de talento, como puede ser el caso de Jadon Sancho, que a lo mejor no tenía sitio en el primer equipo, Eso es. entonces se tienen que acabar marchando a una tercera liga porque allí no se pueden quedar. Entonces, por esa parte, claro, Sí. es complicado. Y luego, por otra parte, el sistema español, que es de lo que se quejan al final ciertos clubes, clubes con 1 millón de euros de presupuesto están compitiendo contra potencias como puede ser el Real Madrid Castilla o el Barça B. De hecho, ahí atrás había sido muy famoso cuando Vinicius debutaba con el Real Madrid Castilla y demás. Entonces, claro, te encuentras con que a lo mejor hay un pueblo que lleva muchos años para conseguir que su equipo llegue a Segunda B y se plantan allí a jugar contra un Real Madrid Castilla, o lo mismo puede suceder en Inglaterra si se diese esa circunstancia. Entonces, por un lado, fomentas la fuga de talento, pero por el otro, estás cargándote el fútbol modesto, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, totalmente como tú lo explicas. A mí este último factor es el que me parece más importante. Yo por eso apuesto por el sistema inglés, porque no existe el modelo perfecto. No existe el modelo perfecto. Pero si tengo que elegir entre dos males, yo prefiero proteger a los clubes modestos. O sea, a mí, por ejemplo, la situación que tú comentas de cuando Vinicius jugaba en el Castilla y se encontraba con equipos de súper modestos cuyo presupuesto era 20 veces menor de lo que había pagado el Real Madrid por Vinicius, a mí eso me parece chocante, me parece competencia desleal. Entonces, yo prefiero en esa situación proteger al fútbol modesto antes que, digamos, fomentar el desarrollo de futbolistas. Es verdad que, por otro lado, hay esa fuga de talentos, es verdad que
hay futbolistas que tienen que buscarse la vida afuera, porque si no tienes la oportunidad en la Premier League es la liga más cosmopolita del mundo, es donde llega más gente de fuera. Entonces, claro, la competencia por puestos en la Premier League es brutal, absolutamente brutal. Entonces, muchos de estos chicos, además la Premier League normalmente siempre ha sido muy reacia a darle oportunidad a los jóvenes. Entonces, todos esos chicos tienen que buscar la vida y ahora por primera vez estamos asistiendo a esa fuga de talentos al extranjero que nunca había pasado. El futbolista inglés jamás había abandonado Inglaterra tradicionalmente. Chicos jóvenes ingleses que se fueran fuera, eso no existía. Y en los últimos años lo hemos visto. Jadon Sancho es un caso muy evidente, pero ha habido un montón de futbolistas que se han ido, se han cedido, o sea, traspasados, ¿no? Demola Lookman, que se fue a la RB Leipzig, en su día Rhys Oxford, ha habido incluso chicos jóvenes que se han ido a España a jugar. Recuerdo el caso de aquel chico del Arsenal, creo que era, que se fue al Barça, en un movimiento que solía darse en dirección contraria, que en esta ocasión se dio en ese sentido. Pero ya te digo, yo entre dos males prefiero proteger al fútbol modesto, porque además en Inglaterra, y eso es otra de las riquezas que tienes en este modo, esos clubes modestos también son formadores. Muchas veces pensamos, oye, pues qué sé yo, Dominic Calvert-Lewin, canterano del Everton. No es canterano del Everton, viene del Barnsley. Y como estos hay muchísimos ejemplos, es decir, muchas veces todos estos grandes clubes ingleses creemos que un chico que debuta con 18, 19 años de la cantera, no, lo ficharon con 16 o 17 de un club de divisiones inferiores, ¿no? Entonces, digamos que protegiendo el fútbol modesto también proteges a sus canteras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues tienes la posibilidad de que existan más canteras en más sitios, ¿no? Y que se desarrolle más de forma local. No lo sé, yo creo que, como te decía, ¿no? Por resumirlo un poco, creo que para el fútbol formativo, para formar futbolistas, es mejor el sistema español, pero yo me quedo con el sistema inglés por lo que comentábamos, ¿no? Por el hecho de proteger a los clubes modestos, porque al final, claro, en España, por ejemplo, hay filiales que han estado varios en segunda división. Les estás quitando muchos ingresos a clubes de segunda B, porque esos puestos que están ocupando ellos no los ocupan equipos de segunda B que están sobreviviendo por su vida y luchando por subir, ¿no? Entonces, si quitaras a esos filiales, de repente te quedarían un montón de huecos, ¿no? Para clubes modestos que podrían estar ingresando más dinero. Sí, totalmente. Hace unos años quería preguntarte algo que no sé qué parte de cierto tiene esto. Hace unos años se comentaba mucho de que uno de los grandes problemas que había en Inglaterra era con los entrenadores de base, empezando con que era un país, pues lo que tú comentabas antes, muy tradicional, que partía de la base de que, bueno, nosotros hemos sido los que hemos inventado el fútbol, por lo tanto, eran un poco reticentes a cambiar un poco el prisma, la forma de entrenar, la forma de ver el fútbol, y que eso repercutía negativamente en la formación de los futbolistas y en lo que era el progreso como tal del fútbol inglés. No sé si esto era cierto o era más un mito, o incluso en el caso de ser cierto, si se ha corregido o si todavía se arrastra algo de eso. A ver, hay varios problemas. Hay algo de lo que dices, pero hay muchos problemas aquí. Vamos a ver, ¿por dónde empezar? Para empezar, España es un caso único en el mundo, ¿vale? España es el país del mundo que tiene más entrenadores formados, ¿vale? Tiene más entrenadores, creo que España, es que no recuerdo las cifras, pero creo que si en España, para hacer una idea, en España hay 10.000 entrenadores con el título nacional, en Inglaterra creo que había 714, por decir algo, y en Alemania había 2.000, ¿vale? Entonces, el caso español es único, ¿no? Es decir, hay una cantidad de entrenadores con el título nacional que es de locos, ¿no? Eso no existe en el fútbol inglés, en el fútbol alemán, no existe en ningún otro país del mundo. Por eso llegó un punto en que la UEFA quiso frenarlo, porque los entrenadores españoles empezaron a irse a ganar la vida fuera y muchos países protestaron. Porque dijeron, hey, es que me viene aquí un tipo de España con el título nacional y nosotros aquí no lo tenemos porque es más difícil y porque conceden menos oportunidades y nos quitan el puesto, ¿no? Entonces pusieron muchas trabas para que los españoles se pudieran ir a entrenar al extranjero, ¿no? Porque les quitaban puestos de entrenador a gente local, ¿no? Entonces, en el fútbol inglés hay varios problemas en la formación. Para empezar, hay pocos entrenadores formados. Punto uno, hay pocos entrenadores formados, ¿vale? Entonces, los pocos entrenadores formados pues están en los clubes de arriba, pero a medida que el de formación de los entrenadores es muy malo, muy malo. Entonces, pocos entrenadores formados. La formación que les dan a mí me parece que está muy alejada de el estándar que existe hoy en España, que para mí es el más alto del mundo, quizá con Alemania.
pero me parece que el nivel de entrenadores que existe en España en fútbol base no tiene parangón en el mundo. En España, hoy en día, yo creo que la mayor parte de clubes top trabaja con una especie de hoja de ruta, ¿no? Es decir, en cada edad formativa se dan unos conceptos que se enseñan de una determinada forma, con una determinada metodología de entrenamiento, ¿no? Es decir, digamos que hay un plan educativo, ¿no? Plan educativo del fútbol, ¿no? Que antiguamente no existía. Antiguamente cada entrenador pasabas de edad, ¿no? En alevines. He tenido a Pepe que me ha enseñado no sé qué. Pasabas al siguiente. Pues me ha enseñado otras cosas diferentes. O no, me ha enseñado las mismas. O me ha enseñado menos. O me ha enseñado las de hace 2 años. Hoy en día no. Hay un plan educativo del fútbol, ¿no? En Inglaterra no existe eso tampoco, ¿no? En Inglaterra, bueno, pues más o menos se va haciendo alguna cosa y tal. Pero, y luego hay otra cosa muy importante, que eso me parece crucial, que es que en España creo que en general se enseña la técnica, en edades tempranas ya introduciendo el juego colectivo. Es decir, yo, por ejemplo, por casos que conozco, la mayor parte de entrenadores que conozco que están trabajando en, por ejemplo, alevines, están enseñando la técnica, pero ya introducida en un concepto de juego colectivo, aunque sea muy básico, ¿vale? Aunque sean temas tácticos muy básicos, aunque sea un 2 contra 1, un 3 contra 2, lo que sea, pero están enseñando ya la técnica, introduciendo cosas de juego colectivo o de táctica, ¿no? Es decir, controlo con el interior, pierna lejana, vale, pero vamos a hacerlo en un contexto de 3 contra 2, ¿no? Y yo le estoy enseñando, el que tiene que conducir es el del medio, tú tienes que generar amplitud y en el momento en que un defensa me salta, fijas y divides. Vale, tú estás enseñando ya eso, pero al mismo tiempo está enseñando la técnica, ¿no? Entonces, digamos que está la técnica introducida en un contexto. En Inglaterra no. En Inglaterra la técnica y el físico están totalmente descontextualizados hasta muy tarde. Por eso, de repente nos encontramos en Inglaterra con muchos futbolistas que tienen 15, 16, 17 años, que técnicamente y físicamente están a una altura profesional, pero en cambio cometen unos errores de juego colectivo y de percepción y de concepción del juego colectivo gravísimos, gravísimos. Decir, pero no, hombre, no. De hecho, yo he visto algún entrenamiento de Pep Guardiola donde a jugadores profesionales del Manchester City les tiene que explicar orientación corporal. Eso ya tendría que estar enseñado desde edades mucho más tempranas. Y eso es porque se han centrado en su formación en temas técnicos y físicos, ¿no? Y de hecho, yo he visto informes de ojeadores de clubes de la Premier League que hay 7 páginas y 6 son técnicas. Y solo al final es, percepción del espacio, comprensión del juego colectivo, habilidades, qué sé yo, habilidades pues, a dónde mira, cómo mira, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es chocante, ¿no? Dice que todo el fútbol inglés está centrado en esa parte. Entonces, claro, yo creo que hay una parte de la formación que se está obviando completamente, ¿no? No puede ser que Pep Guardiola llegue a Manchester City y te tenga que enseñar a un jugador profesional, cuando recibes el balón te has de orientar así para poder ver rival, poder ver balón y poder ver el máximo espacio posible, o hacia dónde te tienes que girar cuando recibes balón, o qué movimiento tienes que hacer. Eso ya tendría que estar enseñado de mucho antes y en Inglaterra no se enseña desde mucho antes. Sí, de hecho fue muy famosa esa imagen en la cual estaba Pep Guardiola con Sterling, creo que era, hablando sobre el tema de los perfiles y demás. Había sido muy famosa esa imagen, esa secuencia, y sí, la verdad que llama la atención que un futbolista de élite, ya no un futbolista que acaba de llegar al fútbol profesional, sino un futbolista de élite internacional, que se esté tratando ese tipo de aspectos. La verdad que es curioso. Pues nada, Ili, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado sobre las diferencias entre el fútbol español con el mexicano y con el inglés. La verdad que ha sido súper interesante lo que hemos aprendido. Decir, pues eso, que desde esta cuenta también estamos muy a favor de proteger el fútbol modesto, porque comentabas, porque al final el fútbol profesional se alimenta de ese fútbol modesto, y sin la existencia de ese fútbol modesto, pues el fútbol profesional no sería lo que es, ya que todos los futbolistas profesionales al final acaban pasando previamente por el fútbol modesto. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Ili. Un placer, Antón, cuando quieras. Pues nada, para todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias, darle like si os ha gustado el vídeo y el podcast, y recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales por Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Un abrazo a todos. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.